Nuevo agarrón entre Petro y Duque por aumento del salario mínimo. La gran mentira que se comen entera algunos analistas. Iván Duque inició la controversia al destacar que el aumento salarial aprobado durante su gobierno en diciembre de 2021 para la vigencia de 2022 fue el más alto en términos reales de los últimos 50 años. El reciente aumento del salario mínimo en Colombia, decretado por el presidente Gustavo Petro, con un incremento del 9,54% para el 2025, ha desatado una intensa polémica en diversos sectores de la opinión pública. Este ajuste, que busca mejorar las condiciones de los trabajadores, se convirtió rápidamente en un tema de debate en redes sociales, desencadenando una confrontación entre el actual mandatario y el expresidente Iván Duque, que no desaprovechó el anuncio para lanzar críticas contra su sucesor en la Casa de Nariño. Duque reivindica el incremento de 2022. El expresidente Iván Duque inició la controversia al destacar que el aumento salarial aprobado durante su gobierno en diciembre de 2021 para la vigencia de 2022 fue el más alto en términos reales de los últimos 50 años. Según los datos compartidos por Duque, el incremento real de 2022 fue de 4,4%, ligeramente superior al 4,3% que refleja el aumento de 2025. En su publicación en la red social X, Duque afirmó: en 2022, fijado en diciembre de 2021, logramos el mayor aumento real del salario mínimo en los últimos 50 años, un aumento que ni siquiera los que se autodenominan progresistas han podido superar. Nuestro aumento coincidió con el año de mayor crecimiento en la historia de Colombia. El exmandatario utilizó estas cifras para cuestionar el desempeño del gobierno actual. Además, compartió una tabla en la que se ven los aumentos salariales de los últimos años en Colombia. Respuesta de Petro y arremetida contra Duque. La reacción del presidente Gustavo Petro no se hizo esperar. Desde su cuenta oficial en X, el primer mandatario refutó las cifras presentadas por Duque, calificándolas de inexactas y afirmando que el expresidente estaba manipulando el concepto del salario mínimo real. Petro argumentó que, en términos económicos, no se debe comparar el salario mínimo vigente con la inflación del año anterior, sino con la inflación del mismo año en vigencia del salario. Según los datos presentados por Petro, el incremento real del salario mínimo para 2025 sería del 6,54%, mientras que en 2022, bajo el gobierno de Duque, se registró una caída de menos 3,05% en términos reales. El presidente escribió: aquí la gran mentira de Duque, sobre la que es consciente y que se comen entera algunos analistas. Confundir la norma, como se busca establecer un salario mínimo, con el concepto económico del salario mínimo real. La economía no se compara al salario mínimo del año vigente con la inflación del año pasado, sino con la del año de la vigencia del salario. Si se manejan así los datos, el año 2022 no fue el año de mayor salario mínimo real de la historia, sino uno en donde el salario mínimo cayó 3%. Es el año del hambre en Colombia.